Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les cuento que en esta clase vamos a empezar a leer el nuevo tema que se llama ¿Cómo vive el cristiano? Vamos a seguir leyendo Mateo 5 desde el 17, pero antes comencemos con una oración. Gracias Señor por la palabra que nos traes el día de hoy, gracias por la libertad que tenemos para estudiar tu palabra, para invocar tu nombre Señor. Te pido que en este día seas tú llenándonos de tu Espíritu Santo, de tu entendimiento, de tu sabiduría, de tu inteligencia. Te pido que bendigas esta clase, que podamos entenderlo, Señor, que podamos ver qué nos quieres decir, que podemos aplicar en nuestras casas, en nuestras familias. Te pido que bendigas a cada persona que está viendo este video y que tú nos acompañes en este día. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias también por todas las bendiciones que nos has dado. Amén. Listo. Como les decía, vamos a empezar con un nuevo tema. Les voy a tratar de resumir porque está un poquito largo, pero vamos a ver hoy 3 puntos. Jesús y la ley, Jesús y la ira y Jesús y la reconciliación. Vamos a empezar leyendo Mateo 5 del 17 al 20. Les voy a leer en NBI para que sea más entendible. Mateo 5 del 17 al 20. Seguimos en lo que Jesús estaba diciendo. Dice, no piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán, hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y los maestros de la ley. Aquí vemos y de frente Jesús empieza diciendo, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Jesús es nuestro ejemplo a seguir y Jesús cumplió toda la ley. Él no pecó, él no cometió pecado. Más bien, él puso en práctica todo lo que decía la ley, la palabra del Señor. Hay muchas personas que creen que porque Jesús ya murió en la cruz y nos perdonó por gracia y ya pagó el precio por nosotros, ya no tenemos que cumplir la ley, y eso no es cierto. Aquí mismo Jesús, que es Dios, está diciendo, no he venido a anular la ley, sino a cumplirla. Jesús es el ejemplo de obediencia. Entonces, si Jesús cumplió la ley, Jesús es Dios, nosotros también seguiremos cumpliendo la ley. Aquí. Y entonces, les voy a leer el comentario del librito que dice, Dios dio su ley mediante Moisés. Los judíos intentaron cumplir con esta ley, pero no pudieron. Además, agregaron otras reglas, haciendo la obediencia de Dios aún más difícil. A causa del pecado, ni los judíos ni nosotros podemos cumplir con la ley de Dios. Sin Cristo es imposible cumplir con la voluntad de Dios. En el Sermón del Monte, Jesús enseñó que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Cristo vino a restaurar nuestra relación con Dios, encubrir nuestra desobediencia. Jesús, siendo perfecto, cumplió toda la ley de Dios. En Él, nosotros también cumplimos la voluntad de Dios. Nuestra obediencia debe ir mucho más allá de los actos superficiales. Nuestra obediencia debe ser de corazón sincero. Los que cumplen la voluntad de Dios en Cristo serán llamados grandes en el reino de los cielos. Entonces aquí ya vemos que Jesús vino a cumplir la ley, que esto nos enseña que nosotros también tenemos que cumplir la ley del Señor y que por nuestras fuerzas, a nuestra manera, no vamos a poder cumplir la ley del Señor, sino en Cristo, con su Espíritu Santo, buscando la voluntad del Señor, viviendo de una manera que le agrada, guiados por su Espíritu Santo. Sí vamos a poder cumplir la ley si tenemos a Cristo en nosotros y en nuestras vidas. ¿Ya? Entonces de ahí seguimos y dice Jesús y la ira. En Mateo 5 del 21 al 22 dice así.
Ya vemos que tenemos que cumplir la ley y el Señor sigue hablando y dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Aquí vemos que al Señor no le gusta que nos enojemos entre hermanos y, bueno, que no nos enojemos con nadie, pero peor si le insultamos, si vamos más allá. En la palabra del Señor dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, si se enojan, no pequen. Y yo busqué qué quiere decir enojo, dice provocar o encolerizar, llegar a exasperarse, enojo, ira, airar. Y la ira es una repetición de actos de saña, una venganza, una intención rencorosa y cruel. Entonces, cuando ya la ira, el enojo va más allá y nos hace pecar, ya tenemos intenciones malas, intenciones que hacen daño al prójimo, intenciones crueles. Eso al Señor no le agrada, dice que nos vamos a juicio si portamos así. Al Señor no le agrada que insultemos a las demás personas, al Señor no le agrada que nos empecemos a gritar, al Señor no le agrada que estemos en contiendas. Eso no viene del Señor, porque como ya habíamos estudiado, nosotros somos personas pacíficas, somos pacificadores. Y sí, pueden haber situaciones que nos causen enojo, pero no dejemos que ese enojo vaya más allá y nos haga pecar y dañar a otra persona. Pero, ¿qué pasa si ya nos enojamos y le tratamos mal a alguien? ¿Qué pasa? Entonces, en el siguiente versículo vamos a ver Jesús y la reconciliación. Lo vamos a ver. Pero antes les leo lo que dice de Jesús y la ira en el librito. Dice, Dios no juzga solamente los hechos, sino también las intenciones del corazón. Si guardas ira en contra de tu hermano, también quebrantas la ley de Dios. Todo ser humano fue creado a la imagen de Dios. Por tal razón, debe ser tratado con respeto y amor. El que no respeta a los demás será culpable de juicio. Aún insultar es un delito. El cristiano vive una vida de amor y respeto. Entonces, más allá de si alguien nos hace enojar o no, siempre tenemos que tratar a nuestro prójimo con respeto, con amor. Como nos gustaría que nos traten, tratemos a los demás. Pero si ya nos enojamos y peleamos y tuvimos un problema con alguien, Jesús nos invita a reconciliarnos con esta persona. En Mateo 5, del 23 al 26, dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí, delante del altar, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vaya en camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Entonces aquí nos habla de si nos vamos a presentar ante el Señor, vamos a orar, vamos a servirle y nos acordamos que tenemos un problema con alguien, un problema no resuelto, dice, anda y reconcíliate con tu hermano. Esto no quiere decir que siempre vamos a pensar igual que alguien, vamos a tener la misma opinión que los demás, no. Todos somos diferentes y podemos tener opiniones variadas, pensamientos variados, no siempre vamos a tener el mismo pensamiento que alguien o no siempre vamos a estar de acuerdo con alguien. Pero esto no quiere decir que vamos a vivir en pelea, esto no quiere decir que nos vamos a enojar y vamos a vivir enojados con esta persona. El Señor dice, ve y reconcíliate con tu hermano. Si tenemos un problema con alguien, lo mejor que podemos hacer es ir a hablar con esta persona, hacer las paces, pedirnos perdón. Si uno ha ofendido o lastimado a alguien, pedirle perdón. Y si otra persona nos pide perdón, aceptar esas disculpas. Inclusive si no nos piden perdón, debemos perdonar. Porque eso el Señor dice, que debemos perdonar siempre. Y una vez que hemos hablado la situación, que hemos estado en paz, que nos hemos perdonado, ahí sí, volvamos y presentémonos ante el Señor. Como les decía, no siempre vamos a estar de acuerdo con las demás personas,
podemos tener puntos de vista diferentes o desacuerdos, pero que esto no se convierta en algo que nos lleve a estar peleando y en contienda, sino que tengamos nuestras diferencias de pensamiento, de opiniones, pero en paz, perdonados y sin ofensas, sin lastimarnos. Somos diferentes, pero como les decía, hablemos y dejemos claras las cosas. Eso es lo que al Señor le agrada. Déjenme ver qué más tenía por aquí. Ya. Eso sobre todo, así alguien nos pida perdón o no nos pida perdón, tenemos que perdonar. Igual nosotros ser humildes, y si sabemos que nos hemos equivocado, pidamos perdón, digamos, me equivoqué, y les prometo que van a vivir más tranquilos y más en paz con ustedes y con los demás, y sobre todo con el Señor. En el librito decía: aunque tratamos de amar y respetar al prójimo, a veces nuestras palabras y hechos causan problemas. Dios no acepta nuestra adoración si no estamos reconciliados con nuestros hermanos. Si hemos ofendido o lastimado a nuestro prójimo, primero debemos pedir perdón y reconciliarnos. El cristiano debe buscar la paz en todas sus relaciones. La reconciliación que recibimos de Dios nos lleva a reconciliarnos con los demás. Si nos cuesta perdonar a alguien, acordémonos cuánto el Señor nos ha perdonado y así se nos va a hacer más fácil. Y sobre todo acuérdense que Dios quiere que tengamos una vida pacífica con todos. Recordemos que esta lección empezamos a ver cómo vive el cristiano. ¿Cómo vive el cristiano? 1. Cumple la ley del Señor, es obediente. 2. ¿Cuál era la 2? Se me olvidó. No tenemos ira, no peleamos, no gritamos, no nos insultamos. Y la 3, nos reconciliamos con las personas que hemos tenido algún problema. Entonces, obedecemos la ley, no nos enojamos, ni tenemos ira, ni insultamos, ni nos peleamos. Y 3, nos reconciliamos con las personas que hemos tenido algún conflicto, para así poder estar en paz con Dios y con ellos. Y eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos el sábado a las 3 para seguir conversando este tema. Ustedes pueden seguir conversando en su casa, con sus papás, con sus hermanos, con sus primos. Y les deseo que tengan una bendecida semana. Chao.